Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto y un placer para mí saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y continuar con nuestra fascinante serie de textos en su contexto con el tema que hemos titulado El propósito universal de la Iglesia en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que le fue revelado al apóstol Pablo. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículos 3 y 9, que dicen así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio. Ahora quiero que lo conectemos con lo que dice el versículo 9. Misterio escondido desde los siglos en Dios. Porque sin lugar a dudas, al conectar estos dos versículos, podemos concluir que lo que le fue revelado al apóstol San Pablo fue el misterio escondido desde los siglos en Dios. Con eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 2. Donde queremos ver por cuál medio es que el apóstol Pablo recibió la revelación. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 5, que dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Porque de acuerdo a la parte final del texto, el apóstol San Pablo recibió la revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué fue lo que entendió el apóstol cuando recibió dicha revelación. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículos 4 y 2, que dicen así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice la parte final del versículo 4. Mi conocimiento en el misterio de Cristo. Porque lo que entendió el apóstol San Pablo cuando recibió dicha revelación tiene que ver con el misterio de Cristo, que es el plan de salvación, que dicho sea de paso, existía desde los siglos de la eternidad. No obstante, el versículo 2 agrega que ese misterio de Cristo, ese plan de salvación, tenía que ver con la administración de la gracia de Dios. En otras palabras, el apóstol San Pablo entendió que Dios tenía un plan a través del cual habría de administrar su gracia para salvación de los pecadores por la fe que ellos tuvieran en Cristo Jesús. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuánto alcance tiene el plan de salvación de Cristo Jesús, que es por gracia,
Y la base bíblica está en Efesios 3, versículos 5 y 6, que dicen así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado. Luego el versículo 6 agrega que este misterio que ahora nos ha sido revelado tiene que ver con la gran enseñanza de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, que el alcance que tiene el plan de salvación de Cristo Jesús, que es por gracia, no solamente es para los judíos, que son los herederos, sino que también alcanza a los gentiles que por la gracia de Dios son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cristo salva a judíos y a gentiles por su gracia y por su amor. ¿Estamos conectados, sí o no? ¡Excelente! Sigamos ahora con el paso número 5, donde queremos ver ¿cuánto recurso invirtió Dios el Padre en el plan de salvación para administrar su gracia a los seres humanos pecadores? Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 8, que dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiero invitarles a mirar conmigo la parte del texto que dice lo siguiente: a mí me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque sin temor a equivocarme, la cantidad de recursos que invirtió Dios el Padre en el plan de salvación para rescatar a los pecadores por gracia, de acuerdo a la parte final del texto, fueron inescrutables riquezas en la persona de Cristo Jesús. Con esto dicho, quiero invitarles a continuar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las cosas que el apóstol Pablo debía asegurarse de dejar bien claro. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 9, que dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiero invitarle a que miremos juntos la parte final del texto, donde dice que creó todas las cosas. Esa es una referencia a la gran obra de creación que fue desarrollada por Cristo en su condición divina. No obstante, el texto también menciona que el apóstol San Pablo debía asegurarse de dejar bien claro en la mente de sus oyentes lo siguiente: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. En otras palabras, el apóstol San Pablo debe dejar muy claro que el misterio escondido del plan de salvación, que es por gracia, existía desde los siglos en Dios, mucho antes de que Cristo
hiciera la obra de creación. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Ahora bien, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál era uno de los propósitos que quería alcanzar el Creador por medio de su iglesia aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículos 10 y 11, que dicen así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero invitarle a que miremos lo que dice el texto bíblico, para que conforme al propósito eterno. Esto nos enseña que Dios tenía un claro propósito desde los días de la eternidad. Luego el texto 10 agrega: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso significa que uno de los propósitos que Dios tenía desde los días de la eternidad era dar a conocer a los seres angelicales que están en los cielos y a los seres perfectos de mundos no caídos su multiforme y su infinita sabiduría, y la manera que escogió Dios para dar a conocer su sabiduría a los seres del universo aparece en el versículo 10. Dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso podemos concluir que uno de los propósitos que quería alcanzar el Creador por medio de su iglesia aquí en la tierra era dar a conocer universalmente su multiforme e infinita sabiduría. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver qué otro enorme beneficio podemos alcanzar por medio de la fe en Cristo y el misterio del plan de salvación. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 12, que dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a enfocarnos en la parte final del texto donde dice: por medio de la fe en Él. Esa es una referencia a la fe que tenemos en la persona de Cristo. Luego, la parte inicial del texto dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, porque esa es una referencia a otro enorme beneficio que nosotros podemos alcanzar cuando tenemos fe en Cristo y en el misterio del plan de salvación. Nosotros podemos acercarnos con confianza y con seguridad al trono de la gracia, a la presencia de Dios el Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver en qué condiciones estaba el apóstol Pablo cuando escribió estas revelaciones para nuestra gloria. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 1 y 13, que dicen así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Notemos que en el versículo 1 destaca lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Luego el versículo 13 agrega: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Con estos dos textos podemos llegar a la conclusión de que la condición en la cual estaba el apóstol San Pablo cuando escribió estas revelaciones para nuestra gloria es que estaba siendo prisionero, estaba encarcelado y estaba experimentando múltiples tribulaciones. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame finalizar ahora con el paso número 10, donde queremos ver cuáles son algunas de las cosas que mantenían al apóstol Pablo ministrando la palabra aún estando preso. Y la base bíblica está en Efesios 3, versículo 7, que dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Quiero que notemos la parte del texto donde dice lo siguiente: yo, refiriéndose el apóstol San Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Y esta es una de las razones por las cuales el apóstol San Pablo continuaba ministrando la palabra aún estando preso. Continuaba ministrando la palabra aún experimentando múltiples tribulaciones, porque tenía un sentido de responsabilidad por el don que Dios le había dado para ministrar y para enseñar la palabra. Además de eso, el texto termina diciendo que me ha sido dado según la operación de su poder, porque es evidente que el apóstol San Pablo continuaba ministrando a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, porque en él operaba el poder del Espíritu Santo. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con eso dicho, permítame animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que le fue revelado al apóstol San Pablo fue el misterio escondido desde los siglos en Dios, y que la manera en la cual el apóstol San Pablo recibió esta revelación fue por medio de la persona del Espíritu Santo. Vimos también que el misterio escondido desde los siglos en Dios es una referencia al plan de salvación que es por gracia a través de la persona de Cristo Jesús. Por otro lado, nosotros concluimos que este plan de salvación que es por gracia tiene un alcance mundial, porque salva no solamente a los judíos, sino que también salva por gracia a los gentiles de todas las generaciones. Otro punto importante que estudiamos fue que Dios el Padre invirtió en la persona de Cristo para pagar por nuestra salvación riquezas inescrutables. Inclusive, nosotros concluimos que este plan de salvación en el cual Dios administra su gracia
para rescatar a los pecadores de toda nación, tribu, lengua y pueblo, existía antes de la creación de este mundo. Además de eso, nosotros vimos que a través de la iglesia aquí en la tierra, Dios tenía un propósito eterno que era revelar a todos los seres celestiales, los ángeles y los seres de otros mundos que nunca han caído, su multiforme y su infinita sabiduría. Vimos también que otro enorme beneficio que podemos obtener cuando ejercemos nuestra fe en Cristo Jesús y su plan de salvación es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios el Padre. Otro aspecto importante que estudiamos fue que el apóstol San Pablo estaba preso y pasando por muchas tribulaciones cuando escribió estas maravillosas revelaciones para nuestra gloria. Y lo último que vimos fue que la razón por la cual el apóstol San Pablo continuaba ministrando a pesar de estar preso, a pesar de sus múltiples tribulaciones, es por su sentido de responsabilidad para con Dios por el don que había recibido por gracia y porque además del don que había recibido por gracia, en él operaba el poder del Espíritu Santo. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que le permitamos al Espíritu Santo transformar nuestros caracteres de manera que nuestro testimonio pueda glorificar el nombre de Dios delante de los seres angelicales, delante de los mundos no caídos. Porque uno de los propósitos de Dios el Padre para con su iglesia aquí en la tierra era revelar, dar a conocer su multiforme y su infinita sabiduría delante del universo. Y mientras tanto, quiero que recuerdes que este servidor continuará trabajando en la creación de otros contenidos, con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Por lo tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.